En esta mañana, nuestro hermano diácono de la iglesia, ¿verdad? El hermano Mario Gaona nos tiene el estudio de esta mañana. Así es que gocémonos con este estudio, mis hermanos. Ciertamente sé que a algunos se les dificulta más escuchar un estudio que una predicación, pero créanme que para la iglesia de Cristo, la escuela dominical o los estudios bíblicos es la espina vertebral, es la columna, es lo que necesitamos. Conocimiento, porque es a través del conocimiento que podemos perseverar y crecer para salvación, como dice el apóstol Pedro. Bendiciones, hermanos. Gracias, mi hermano. Dios lo bendice. Es un gusto, un placer, hermano, estar aquí con ustedes esta mañana. Gloria a Dios. Y también sé que para ustedes es un gusto estar en la casa del Señor, venir a adorarle, a glorificar su santo nombre. Qué hermoso es estar en la casa del Señor. Ahorita en esta mañana quiero darle la bienvenida a todos ustedes y también al público que está viendo a través de Facebook o internet. Dios los bendice. Ya hemos escuchado las palabras de nuestro pastor, orando, pidiendo por aquellas personas que están enfermas. Y lo único que me queda a mí decir es orar y decirle a nuestro Señor que esté con nosotros en esta mañana, en este estudio que vamos a ver, que trata sobre la justicia de Dios. Y Señor Espíritu Santo, esté con nosotros, abra nuestras mentes, nuestro corazón, Padre, para poder comprender tu palabra, Padre. Gracias porque usted siempre está con nosotros. Nunca nos olvida. Gracias, Señor, por esa fuerza, por esa fortaleza que usted nos da. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. Amén. En esta mañana, ahí tienen una hojita ustedes, y dice, Dios desea justicia. Es el nombre de la lección el día de hoy. Y hay una verdad central allí. Y dice así, Dios desea justicia en todos los pueblos y para todos los hombres. Eso es lo que Dios desea para todos nosotros, porque Él es justo, Él es verdadero. Bendito sea el nombre de Jehová. Ahora, ahí tienen ustedes una introducción que yo tengo otra, es diferente. La que yo tengo dice así: uno de los pecados más frecuentes con el que los hombres de todos los tiempos se han enfrentado es la injusticia. Los profetas, y muy especialmente Amós, acusaba a la sociedad de su tiempo por la gran injusticia que existía por todas partes. Los ricos abusaban de los pobres y en los tribunales los que podían pagar a los jueces salían siempre triunfantes, mientras que los más necesitados, por no poder pagar a nadie para que los defendiera, salían siempre perdiendo en los pleitos. Y dice, aún así todavía dice, lamentablemente, la situación no ha cambiado demasiado en nuestros días y siguen existiendo los atropellos, las injusticias de los tiempos siguen existiendo los atropellos y las injusticias de los tiempos de Amós. Lo mismo entre los individuos que entre las mismas naciones. Parece que esos versículos fueron escritos hoy. Es que la palabra de Dios no pasa.
siempre es actual. Los problemas que toca han existido siempre. Y es porque ella va al corazón del verdadero problema, el propio hombre. Y este siempre es el mismo. Dios bendice a quienes obran con justicia, en especial cuando se practica con los que más la necesitan, que son los pobres. Así es lo que estamos viendo ahora, hermanos. Desgraciadamente, ese problema aún sigue existiendo. No ha parado. Y dice aquí que el problema es el hombre. A pesar de que Jehová Dios hizo un pacto, nos dio leyes, el hombre, el pueblo de Israel, parece que se olvidó de ellos. Y nosotros en la actualidad estamos viendo, desgraciadamente, como lo que está sucediendo ahorita aquí en este país. Mucho racismo. Pero bueno, ¿a consecuencia de qué? Precisamente porque no conocen la ley de Dios, no conocen a Dios. Si conociéramos todos a Dios, qué diferente sería este mundo. Pero ahorita vamos a ver sobre la justicia de Dios. Ahí en el versículo 18, el texto de hoy es Deuteronomio, capítulo 16. Los que tengan Biblia, vayan a Deuteronomio, capítulo 16, de los versículos 18 y 20. Es donde dice, la justicia es necesaria. Podemos ver que la justicia es muy necesaria. Aún ahora, en aquellos tiempos, Dios les dice a Moisés, les recuerda a Moisés sobre la justicia. Y es lo que vamos ahora a ver. En el versículo 18 dice así: jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová, tu Dios, dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Aquí les está diciendo Moisés que va a poner jueces y oficiales, ¿sí? Ahora, los cuales van a juzgar al pueblo. Cuando el pueblo de Israel, vamos a ver un poquito de historia hacia atrás. Cuando el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto, bajo la dirección de ¿quién? De Moisés. Lo vemos en Éxodo 18. Dice que habla que Jetro, el suegro de Moisés, fue a ver a Moisés. Y Jetro llevaba a la esposa de Moisés y a sus 2 hijos. Y fue a visitarlo. Y dice que en el Éxodo 18:12 dice, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aquí vemos que él fue ayer a cenar con él, a comer. Ahora, hay algo que sucede ahí. Al día siguiente, Moisés se levanta y va a juzgar al pueblo. Y él tenía al pueblo allí delante de Moisés. Desde la mañana hasta en la tarde estaba Moisés. Pero el suegro de Moisés va y ve lo que está haciendo Moisés. Y le dice, ¿qué es esto lo que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti, desde la mañana hasta en la tarde? Pero Moisés le responde, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo uno al otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dice, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo todo. Ahora,
le dice el suegro, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, escuchen esto, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Cuando estaba leyendo eso, le dice el suegro a Dios, te aconsejaré y Dios estará contigo. Cuando nosotros vamos a buscar justicia o vamos a dar un consejo, hay que ir primeramente a Dios, porque dice ahí que Dios estará con nosotros, ¿sí? Vamos a ponernos delante de Dios primeramente, si vamos a dar un consejo, una opinión. No hablemos nada más a la deriva sin antes pensar y encomendarnos a Dios. Y es lo que le dice Jetro a Moisés. Y le dice, enseña a ellos, le dice, las ordenanzas y las leyes y muéstrase el camino por donde deben de andar. Ahora dice en el 21 de Éxodo 18:21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo para jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos consigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y dice el 24, y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Y escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban el pueblo en todo el tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Fíjense aquí cómo va, les da Jetro ese consejo a Moisés, pero no antes sin decirle que primero está Dios por delante, ¿sí? Ahora, ¿cuándo sucedió esto? Cuando ellos peregrinaban por el desierto. Ahora, ¿cuándo se establecieron en Canaán? Destruidos ya cuando había ciudades y pueblos. Todo el país fue necesario hacer algo diferente. ¿Qué fue lo que hicieron? Moisés propone al propio pueblo que nombre sus propios oficiales para que administren la justicia que está impuesta por Dios. Él está confiando ahí en ese pueblo. En ese pueblo. Y ahora, los oficiales, ¿quiénes eran los oficiales? Oficiales es una especie de secretarios que ayudaban y asesoraban a los jueces. Se supone que seguían la forma anterior, como lo vimos en Éxodo 18, dependiendo del número y el tamaño de la ciudad en la que fuesen nombrados. Vamos a ahora Deuteronomio 16:9. Dice allí, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿De qué se está hablando aquí? De injusticia, de parcialidad, de soborno. Ahora, vemos que la justicia, hermanos, debe ser impartida sin excepción alguna de personas. Ahora, de una manera u otra, Moisés está enfatizando la necesidad de hacer justicia y de no dejarse llevar por la posición de las personas. Ahora, sabemos, hermanos, que siempre ha habido injusticia y generalmente los perjudicados, ¿quiénes son? Los pobres, la gente pobre, aún la clase media. Ahora, pero vemos que Dios
condena el soborno. Pregunta, ¿quiénes cometen soborno? Bueno, la mayoría es aquellas personas que tienen poder, que tienen dinero, como decimos vulgarmente, el que tiene vara alta es el que comete soborno. ¿Conoce usted a alguien? ¿Va a salir adelante? Ahora, dice el comentarista que los profetas condenaron los abusos de los encargados de la justicia. Los profetas empiezan a hablar al pueblo. Ahora, hoy en la actualidad, hermanos, en el presente, hay gente que se contenta con ellos mismos, de que ellos pueden hacer todo por sí mismos. Y si uno confía en uno mismo, que uno hizo las cosas, que todo lo que tengo es por mí, hay que tener cuidado, porque puede haber un futuro desastroso. Aquellos que se jactan de todo lo que tienen, de los beneficios, de las bendiciones, de lo que ahora disfrutan, hay que tener en cuenta y recordemos que todo proviene ¿de quién? De Jehová Dios. Él es nuestro proveedor. Ahora, si por algún momento, hermanos, alguna vez nos ha pasado por la mente que nosotros mismos sí, trabajamos, luchamos, pero a veces llegamos, nos jactamos y queremos ser orgullosos, un orgullo vano. Recordemos, hermanos, que todo eso va a venir a un final, y que nada, recordemos que una actitud de autosuficiencia, hermanos, puede provocarnos una caída cuando estamos creyendo que todo lo hacemos por nosotros mismos. Ahora vamos al versículo 20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Vemos que Moisés le sigue recordando 2 veces, dice aquí, enfatiza la palabra justicia 2 veces. Eso le da importancia. ¿Qué tan importante es la justicia? Le dice que sean a los oficiales, que sean justos, a los jueces, que deben de actuar sin importar la condición social de la persona. Ahora, si hacen ellos, dice allí, que heredarás la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí le está diciendo que deben ser justos para que puedan llevar a cabo, heredar aquella tierra. De todas maneras, la heredaron, pero se equivocaron. O sea, no hicieron todo a su manera, es lo que estamos viendo aquí. Ahora, toda aquella persona, juez, dice que debe de actuar de acuerdo a la justicia de Dios, porque él es un representante de Jehová y no un simple hombre. En Deuteronomio 1:17 dice así: no hagáis distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Aquí está muy explícito de lo que está hablando Moisés. Ahora, en ese versículo 20 dice estamos viendo de que todo eso lo afirma Dios de una manera. Todo lo que dice Moisés
lo está representando, ¿sí? Como lo afirma Jehová Dios. Ahora, en el versículo, en la segunda parte dice, la justicia y la misericordia deben ir juntas. Versículo 10, dice así, en capítulo 24 de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 10, de 10 al 13, y dice el 10, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. ¿Qué está diciendo aquí? Que se prohíbe entrar en la casa del deudor para tomar alguna cosa en compensación por la deuda. Si alguien viene y le deja, en este caso, está hablando una prenda que se le pueda dejar por un préstamo, dinero o algo así, dice que yo no debo de ir a la casa, ir a levantar la prenda o meterme a la casa de aquella persona a la que voy a recoger lo que le presté. El 11 dice, te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. No es que se le perdone la deuda, hermanos, pero se dice que de una manera facilitarle a él la devolución, o sea, esperar afuera de la puerta para que él traiga lo que le presté, para que el deudor devuelva lo que debe. Dice aquí que eso es una práctica corriente entre los árabes y es la única forma de actuar respetuosamente. De esta manera se conservan buenos sentimientos entre ambas personas. Y hay algo aquí que me gustó. La justicia no está reñida con la buena educación. Aún si usted presta a alguien, ¿cuántas veces hemos prestado a alguien alguna cosa y dura tiempo en regresarla? A veces uno no, por vergüenza más uno no va y la pide. Pero a veces es necesario ir por aquel objeto que se prestó. Y yo me recuerdo una ocasión que me vendieron un motor y el motor estaba dañado. La persona que me vendió el motor tenía un amigo, yo no tenía el cherry picker para levantar el motor y aquella persona me facilitó, era amigo de la persona que me vendió el motor. Ya cuando supe que el motor no servía, yo no quería regresarle a la otra persona el cherry picker para levantar el motor. Dice, no, tú conoces a aquella persona. Dice, sí, pero yo no te lo vendí. Y él tenía toda la razón. La cosa es que yo ya estaba disgustado, yo ya estaba enojado porque me habían timado con aquello. Pero al final dije, bueno, ¿qué culpa tiene este hombre? Y se lo regresé. Entonces, hay que ver cuando se presta algo, tener paciencia y esperar y no actuar como nos viene a nuestra mente a veces aquello de querer ir por la prenda o por algo que presté. Bueno, en el 12 y 13 dice, y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa. Aquí parece que estas palabras dan a entender que la prenda es un manto y que le es necesario al deudor para cubrirse de frío de la noche. Ahora, por eso se manda devolvérselo a caer el sol, porque dice en el 13, pero cuando el sol se ponga para que pueda dormir en su ropa. De esta manera, el deudor podría cubrirse con su propio manto y conservar un sentimiento de gratitud hacia el acreedor. Ahora, aquí dice que en muchos lugares de Oriente, especialmente entre los árabes,
los pobres duermen envueltos con un manto externo que se les protege del frío de la noche. Ahora, dice que durante el día ellos pueden prescindir de él, pero al llegar la noche les es imprescindible. Aquí estás viendo que se le tiene que devolver la prenda. A veces yo me ponía a pensar, caramba, en aquellos tiempos está un poco difícil. Si yo no tengo algo y le digo a alguien, pues ¿sabes qué? Préstame un dinero y te devuelvo mi prenda, mi cobija, y en la noche viene el frío y al que le empeñé mi cobija, él tiene que venir y regresármela de nuevo para yo cobijarme. Y así lo puedo hacer sucesivamente. ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo lo voy a pagar? Pero imagino que ha de haber habido una ley para eso, cierto tiempo que le tiene que pagar. Pero esto es lo que estamos viendo aquí. Ahora, la misericordia y la justicia deben de ir juntas. El amor y la justicia forman parte de la naturaleza divina de Dios, ¿sí? Que Dios usa para lidiar con nosotros. El amor, la justicia de Dios, Él la usa para con nosotros. ¿Cuántas veces Dios, en su santo y divino amor, Él es justo? A veces ni lo merecemos, pero Él es justo. Aquí Moisés enfatiza la justicia, la ley de Dios. Ahora, Cristo vino para enseñar la misericordia, el amor y el perdón de Dios. Vamos viendo la diferencia. Ahora, Moisés fue la persona que Dios escogió para dar su ley, para dar los mandamientos. Mientras que Cristo vino para cumplirla. Podemos ver en Mateo 5:17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Ya estamos viendo cómo la diferencia en aquellos tiempos a lo que es hoy. Ahora, la naturaleza y la voluntad de Dios se revelaron en la ley. Pero ahora, la voluntad de Dios, la naturaleza de Dios, se revela en nuestro Señor Cristo Jesús. O sea, en lugar de venir esa revelación de Dios de nuevo, escribirlas en tablas de piedra, la revelación de Dios, o sea, la verdad, su palabra, viene a la vida de la persona. Dios, a través de Cristo Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida, viene a nuestra vida en persona. ¿Para qué? Que a medida que conocemos nosotros mejor a Dios, a Cristo Jesús, de esta manera nuestro entendimiento de Dios se incrementa. Cuando vemos aquí los evangelios y cómo el Señor Jesucristo trae su evangelio, vemos que Él nos enseña al Padre, a Dios. ¿Sí? Ok, ahora vamos a la parte 3. Dice: debemos ser justos con nuestros empleados. Debemos ser justos con nuestros empleados. Vamos a leer el versículo, está en el capítulo 24 de Deuteronomio, versículos 14, 15, 17, 19. Libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14, 15, 17 y 19. Dice así el 14: no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habían en tu tierra,
dentro de tus ciudades. Y el 15 dice, en su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida. ¿Qué vemos aquí? En el 14 y en el 15, no oprimirás al jornalero. La paga del trabajador, hermanos, debía ser puntualmente entregada. Y así debe de ser ahora, en la actualidad. ¿Sí? Lo mismo se trataba con un israelita como con un extranjero. O sea, Moisés quiere tanto que el mercenario jornalero sea bien tratado. Es lo que quiere aquí Moisés. Ahora, lo estamos viendo. Ahora, aún en estos tiempos, ¿cuánta gente ha ido a trabajar y le han dicho, al final de la, por lo general aquí estamos acostumbrados o se acostumbra a pagar al final de la semana o al final de cada 15 días? Yo lo he visto con gente que trabaja en la construcción o gente que han sido contratados, por decirlo, un mes. Oh, espera, mira, no me ha pagado al señor que le estoy haciendo el trabajo. Te voy a pagar la semana que entra. Pero mientras, esa persona que está trabajando, como dice aquí Moisés, lo vamos a ver, dice que el jornalero sufre porque se le retiene su salario. Si una persona trabaja y no se le da su salario por el trabajo que hizo, ¿qué está sucediendo? Va a sufrir él, va a sufrir su familia, porque no tienen para pagar. Yo sé, aquí pues se usa mucho la tarjeta de crédito, pero yo me recuerdo allá en México que iba uno a la tiendita del barrio y pedía fiado, y se iba acumulando esa lista hasta que ya de plano decía el dueño de la tienda, dígale a su mamá que ya no le puedo fiar, porque pues ya me debe tanto. Y ahí va uno con el mensaje a la mamá, y la mamá nada más, pues bueno, está bien, gracias, y a ver cómo le hacía, pero nos sacaba adelante con la comida, hasta que ya venía mi papá, le daban o traía dinero, porque él trabajaba afuera, y ahí me pagaba. Ese era lo bueno que tenía mi madre, que cuando ya tenía el dinero, pues iba y pagaba, por eso le seguían fiando, si no, quién sabe cuándo se hubiera ido, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, y dice aquí en el 15, en su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta a su familia. Ahora dice aquí que no hay que abusar, y menos de aquel que no tiene nada. En Colosenses 4:1 dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Aquí nos está recordando muy bien cómo debemos de portarnos con nuestros siervos, con los que trabajan para nosotros, o si trabajamos para alguien. Ahora, cuando uno es líder, ¿verdad?, o empleador, uno como líder puede que haya gente que voluntariamente vienen a trabajar para nosotros, o aquí en la iglesia, y alguien está encargado. Y nosotros como encargados, como líderes, debemos ser justos, debemos ser rectos, no abusar de la persona. Nosotros debemos ser humildes, tratar al siervo con humildad. ¿Sí? Eso es como líder y como empleador. Los salarios deben ser justos. Si no lo hago, vamos a dar cuentas a nuestro amo que está en los cielos, a nuestro amo celestial. Esa es de ahí. Ahora, cuando se hace sufrir a alguien porque no se le da el pago, dice aquí que se está cometiendo un pecado, porque de una manera u otra
sabemos que ya se nos pagó y no le hemos pagado al que está trabajando para nosotros. Si estamos haciendo un trabajo de construcción, ¿cuántos casos hay de esa manera? Nos hemos dado cuenta de una hermanita que la llevaron, le dieron trabajo y quizás por el abuso, que saben que no hay trabajo hoy, no le quisieron pagar las 3 o 4 días que trabajó. Finalmente ella se dio por vencido, fue al departamento de trabajo y le salieron con que, ¿cuánto tiempo tienes trabajando ahí? Tengo 3 semanas, 4 menos. No se puede hacer nada. Tienes que trabajar tú más de cierto tiempo. ¡Wow! Dije yo, ¿cómo? Entonces dice uno, ¿dónde está la justicia? ¿Qué puede hacer esa persona? No le pagaron, dejó el trabajo, bueno, ya le había dejado, pero no le pagaron. Y es triste, porque son personas que no tienen papeles y tienen bastante problema para conseguir un trabajo. Y van y trabajan por $9. Y a veces gente trabajadora, y dice uno, ¿cómo puede suceder esto? Bueno, pues existe, sí, existe. Ahora, pero esa persona está cometiendo pecado. Y ahorita vamos a ver lo que va a suceder con ese tipo de personas. Dice aquí que en aquellos tiempos, entre las naciones paganas, era corriente que toda la familia se viera envuelta en el castigo en que incurría el jefe de la familia. Wow. Si el jefe de la familia tenía un problema y iba a castigar, parece que toda la familia era castigada y a veces condenada a muerte juntamente con él. Eran muy estrictos en aquellos tiempos, ¿sí? Ahora, vamos a ver el tercero, el versículo 17. Dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Aquí están 3 ejemplos: los extranjeros, los huérfanos y la viuda. ¿Sí? Ellos son muy beneficiados, poco beneficiados en la sociedad. Y aún en estos tiempos es así. Ellos necesitaban a alguien. Ellos necesitaban un legislador que los protegiera. Pero estamos viendo que no había esa justicia con ellos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede allí en esto? En Isaías, capítulo 3, versículo 11, Isaías capítulo 3, versículo 11, dice así: ¡ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Fíjense nada más, ¡ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Ahora que estaba leyendo yo esto, me acordé de esa señora, lo que le hicieron. Y digo yo, muchas veces no estamos ahí para ver la justicia de Dios sobre esos hombres o sobre esas personas. Pero aquí nos está diciendo este versículo que Dios garantiza su justicia. Dios garantiza la justicia. Jehová Dios nos da la esperanza. Tarde o temprano, o a la larga, el justo va a recibir la recompensa de Dios y el malvado va a recibir, ¿qué? Su castigo. Su castigo. Ahora, es desalentador, hermanos, ¿sí? Ver que el malvado prospere mientras que nosotros
nos sentimos derrotados cuando seguimos el plan de Dios. Había una persona que me decía, hermano, ¿por qué la gente que tiene más dinero parece ser la más mala y parece que Dios los bendice? Tienen demasiado. Dice, ¿por qué? Y uno que trata de hacer las cosas bien, no nos va de esa manera. Lo único que puedo decir yo, ojalá, yo sé que tarde o temprano, ellos van a recibir la justicia de Dios. Fue lo único que puedo responder. Y me hizo pensar, es cierto. Pero cuando estemos en ese punto allí, sintiendo aquello, o ese tipo de pensamientos que nos llegan a la cabeza, debemos continuar pegados, unidos a la verdad de Dios y cobrar ánimo. Es lo único que a nosotros nos toca. Seguir confiando en la justicia de Dios y continuar, recobrando ese ánimo. ¿Por qué? Porque al final Dios va a traer justicia y recibiremos su recompensa. Ahora, fíjense esto, vamos a recibir esa recompensa siempre y cuando nosotros seamos fieles a Dios. Hay algo que Dios nos pide, la fidelidad. Esa fidelidad tenemos que seguir firmes, fieles, ¿sí? Ahora, también nos dice que no oprimas al jornalero menesteroso, ¿verdad? Ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habían en tierra dentro de las ciudades. Jehová detesta la injusticia. En Isaías 3:14 dice, Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Wow. Allí, como explica Isaías, el juicio que vendrá de Dios contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes, contra aquellos que están juzgando como jueces. Ahora, Jehová detesta la justicia, hermanos. Jehová detesta la justicia. Los ancianos y los príncipes eran responsables de ayudar a la gente, pero en vez de ayudarla, la defraudaban, y más al pobre, debido a que fueron líderes injustos. Isaías dijo que los líderes tendrían que rendir cuentas de cómo ejercieron su liderazgo. Escuchemos eso, liderazgo. Algunos de nosotros somos líderes y creo que todos, especialmente como padres, somos líderes en nuestro hogar. Ya quizás nuestros hijos ya crecieron, pero seguimos siendo líderes porque nuestros hijos, aunque ellos tengan su familia, tengan sus hijos, nosotros vemos los errores de los hijos que cometen con sus hijos. O sea, vemos los errores de nuestros hijos que nuestros hijos cometen con sus hijos, y a veces yo veo, digo, wow, así me porté yo cuando estaba joven con mi hijo. Y hay ocasiones que mi hijo me lo ha dicho, hay ocasiones que no lo recuerdo, pero cuando recuerdo, digo, hijo, tú vas a estar haciendo lo mismo, porque no tenemos un manual en la Biblia y nos dice cómo tratar con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros compañeros de trabajo. Pero cuando no hemos tenido ese conocimiento, como yo,
en aquellos tiempos que estaba joven, yo no me crié en el Evangelio, vemos que todos nuestros errores. Ahora, nosotros como padres debemos de ejercer un liderazgo de acuerdo a los mandamientos de Dios, porque Dios es justo. Hermanos, la corrupción acarrea la ira de Dios. Cuando uno es corrupto, la ira de Dios va a estar sobre aquella persona que es corrupta. Y sobre todo, si hoy son mal ejemplo para otros, ¿sí? Dios no desea eso. Ya en el último versículo de acá, que vamos al 18, dice: sino te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Hermanos, y el 19, vamos a explicar primero el 18. Dice: sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Ahora, para enseñar a los israelitas ser benevolentes con los desvalidos, se les recuerda que también ellos se hallaron anteriormente en esa situación, cuando ellos eran esclavos de los egipcios. Dice que cuando se tiene que considerar una situación o juzgar algo, es bueno pensar si nosotros hemos estado en situaciones parecidas, o pensar en cómo nos gustaría que nos tratasen a nosotros si estuviéramos en ese lugar. Siempre hay que ponernos en el lugar de la otra persona para imaginar o pensar qué es lo que se siente. Los israelitas ya habían experimentado comprender fácilmente aquella situación de que estaba alrededor de ellos. Pues ellos fueron tratados mal bajo el faraón de Egipto. Ahora, el siguiente 19 dice: viendo esto, hermanos, sobre esto, el profeta Amos habla al pueblo de Israel en el reino del norte, y a todo el pueblo de Dios Amos les está diciendo, y les dice: en aquel tiempo el pueblo de Israel era rico, disfrutaba de paz y prosperidad, ¿sí? Estaban muy satisfechos consigo mismos y oprimían a los pobres, incluso los vendían como esclavos. ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Israel? ¿De dónde vinieron? ¿De dónde fueron sacados? ¿Cómo Dios les dio las leyes? Y ya cuando llegan al año donde estaba el profeta Amos, del año 760 a 750, vemos que allí le está recordando el profeta Amos todo lo injustos que son, ¿sí? Cómo vendían a los pobres, oprimían al pobre, lo vendían como esclavos. Ahora, pero sucedió algo con el pueblo de Israel. Ellos fueron conquistados por los asirios. ¿Y qué sucede? Que pasan a ser esclavos de ellos. Vuelven a caer otra vez. Ahí está la ira de Dios sobre ese pueblo. Ahora nosotros estamos viviendo algo semejante.
vemos, a veces nos preguntamos, Señor, todo esto es lo que está sucediendo, huracanes. Yo me recuerdo aún cuando estaba yo en mis 18 años, 15 años, yo nunca oía hablar de tanto huracán y todo este tipo de cosas, jamás. Y ahora estamos viendo que poco a poco están sucediendo cosas desastrosas. Nos preguntamos, ya viene la segunda venida del Señor Jesucristo, sin duda alguna, pero también estamos viendo la ira de Dios en el comportamiento de lo que nos decimos su pueblo. Hay un pueblo escogido, sí, aquellos que recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nosotros somos seguidores de Cristo. Hay que ser obedientes, hay que orar, ¿sí? Hay que servir con amor. Ahora, vemos eso. Y lo único que nos queda es seguir orando para que la sociedad, para que Dios tenga misericordia de nosotros, primeramente. Y a ver si puede cambiar sus corazones. Ahora, ya por último, el 19. Habla, cuando sigues tu mies en el campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano, para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Y dice aquí, a los pobres no solo se les debe tratar con justicia, sino que deben ser ayudados por aquellos que tienen bienes en abundancia. Aquí estamos viendo, hermanos, que tenemos que tener un espíritu bondadoso, que tenemos que tener delicadeza mirando a los pobres y proporcionándoles un beneficio. Ahí estamos viendo cómo en el libro de Ruth, cuando Ruth andaba con Noemí, que se fueron a la tierra de Noemí, y Ruth se fue a levantar lo que quedaba, como dice aquí, las cosas que iban dejando atrás en el campo, ¿sí? La cosecha iba quedando atrás, ellos lo levantaban, y eso era para los pobres. Pero ahora, hermanos, ¿qué hacemos? Me decía mi esposa de una persona que salió allí en el Facebook, de un joven que anda, lo ven, y anda muy delgadito, muy flaquito, y anda buscando comida y hasta tirar. El caso es que lo levantan y lo llevan a un lugar donde le pagan atención médica. Lo único que ese joven podría recordar era su nombre y el nombre de la mamá. No recordaba más, porque su estado, podría decir anémico, era demasiado, y buscaban si alguien podía conocer a ese nombre de esa familia o a ese joven. Y me dice mi esposa que no sé si cuándo pusieron de nuevo otra en la Facebook, que el joven ya había muerto. Es triste. ¿Cuántas veces vemos en la calle jóvenes así, maltratados por la droga, en la calle? Yo los veo, pero los puedo ver que a veces me da mucha pena, y yo honestamente sí les ayudo. Aunque me digan, va a usarlo para la droga, por lo que sea. ¿Saben qué, hermanos? Solamente el que está pasando por ese problema de drogadicción, sabe lo que hay en el interior de esa persona. Yo nunca lo he pasado. He tenido hijos que los vi tirados, y uno como padre sufre bastante, y eso me toca, y por eso los ayudo. Si es para que vayan a comprarse algo, no sé,
eso va a calmar ese sufrimiento de esa persona, de ese joven. No lo sé. Pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Pero de la misma manera, si esa ayuda que yo doy es para comprar alimento, bendito Dios. Pero yo soy que tengo que actuar así, como nos dice la justicia de Dios. Yo no puedo juzgarlos. No sé, en una ocasión de un pariente de sobrino, tío de uno de mis hijos, que él estaba adicto a la morfina. Y cuando murió la esposa, recibió de la aseguranza de vida $70,000. Estoy hablando ya de como unos 30 años atrás. El hombre pasaba de Tijuana a San Diego y compraba morfina. Gastó todos esos $70,000 en la droga. Finalmente fue a San Isidro, aquí en Estados Unidos, y les dijo: me voy a internar, no importa lo que yo hable, lo que yo les diga, no me saquen de ahí, no me saquen de ahí. Y me cuenta él, sus palabras, que él sentía un dolor interno tremendo en su cuerpo, sentía que se quemaba, necesitaba la droga. Sí, lo estuvieron tratando poco a poco. Duró un año allí y aún él se quedó otro año. Y de ahí se fue a otro lugar donde duró otros 2 años. Ahorita él anda predicando la palabra, anda manejando trailers, tiene su licencia de CDL. Y digo yo, mira nada más, Dios es misericordioso. Por eso le digo, a veces vemos como ese joven que murió, podíamos verlo en la calle, me lo imagino, no pide nada, simplemente ya no puede ni pedir, pero va a quedar y muere al final. Yo a veces los veo gente que andan caminando y yo le digo a mi esposa, párate, hoy le doy, aunque no me pida. Sé que hay una necesidad en ese joven, pero ¿sabe a quién me imagino? No quisiera ver a ninguno de mi familia así, a ninguno de mis hijos. Ya estuvieron así algunos de ellos, ahorita por la misericordia de Dios, ya están bien, tienen su hogar y Dios los está sacando adelante. Y sigo aún orando por ellos, porque a veces veo como que se me desbalagan, pero uno tiene que estar firme orando por ellos en todo momento. ¿Sí? Bueno, hermanos, gracias. Padre Santo, te damos las gracias por este día, Dios, por esta mañana, por este estudio. Gracias por tu justicia, Padre Santo. Gracias por tu amor, porque mandó a su Hijo Cristo Jesús, Señor. En lugar de esas leyes que estuvieron escritas, Señor, usted ha mandado a su Hijo para que nos trajera su verdad, su amor, su justicia. Gracias, Padre. Le damos las gracias de lo más profundo de nuestro corazón, y esté con nosotros y con aquellas personas que han perdido un ser querido, Padre. Bendígalos y cuídelos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Usted va a decir algo? Aquí con nosotros el pastor. Gracias, hermano. Hay pan para que ustedes lleven allá en la parte de afuera, ¿verdad? Gracias, hermanos, por su atención, su asistencia, a los que están viéndonos. Miqueas 6:8 nos manda el Señor, ¿verdad?, que amemos justicia, amemos misericordia y que seamos humildes ante nuestro Dios. Y Mateo capítulo 6, verso 33
3, recuerden, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es hacer lo correcto, aunque en ello llevemos pérdidas, pero tenemos que hacer lo correcto. Dios hizo lo justo, Dios hizo lo correcto, Dios hizo justicia al mundo enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Tuvo pérdidas? Sí, envió a su Hijo y estuvo dispuesto a eso, ¿verdad? Pero con tal de ganarnos a nosotros. Así es que Dios me los bendiga. Nos vemos esta tarde a las 5, ¿verdad? Estamos comenzando nuestro servicio. Así es que extrañamos a nuestros hermanos que están fuera, ¿verdad? Estemos orando por ellos. Así es que cuídense mucho, los amamos, ¿verdad? Estamos al pendiente de cualquier situación. Háganos saber, queremos mantenerlos informados. Así es que nuestra hermanita Gaby está en casa, gracias a Dios. Ayer fue dada de alta del hospital, pero ella necesita permanecer todavía por 14 días, ¿verdad? Apartada. Así es que si nos está viendo hermanita Gaby, enviamos saludos, ¿verdad? A nuestros hermanos Baena, Rodríguez, que también han estado guardaditos. Dios me los bendiga, me los fortalezca. Bendiciones a todos mis hermanos. Nos vemos esta tarde. Amén.